La gran mentira de la Unión Europea. Todo lo que te han contado sobre la Unión Europea es una mentira. Sí, así de claro. Desde sus orígenes hasta su funcionamiento actual, este proyecto no es lo que parece. Detrás de las promesas de paz y prosperidad, se esconden intereses ocultos, manipulaciones y un plan maestro para someter a los países europeos bajo un sistema de control tecnocrático. En este video veremos de una forma muy resumida cómo no hay casualidades y cómo las élites bajo el engaño a los ciudadanos de la Unión Europea han sido sometidos. Para despojarte de tu soberanía, cómo las decisiones se toman en la sombra y cómo todo esto fue planeado desde el principio. El oscuro origen de la Unión Europea. Te han dicho que la Unión Europea nació como un proyecto de paz y seguridad tras la Segunda Guerra Mundial. Una idea noble, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta historia es solo una pantalla? La realidad es mucho más siniestra. El verdadero cerebro detrás del proyecto. Documentos desclasificados muestran que la Unión Europea no fue ideada por los pueblos de Europa, sino impulsada desde el exterior a través de los padres fundadores. Durante la Guerra Fría, las élites de Estados Unidos e inglesa veía a Europa como un tablero estratégico en su lucha contra la Unión Soviética. Pero la realidad es todavía más profunda. El control de los países y su expansión como imperio moderno para conseguir el globalismo tan deseado. ¿Y cómo garantizar que Europa siguiera su agenda? Creando una estructura supranacional controlada en las sombras, a base de tratados donde los ciudadanos nunca tienen nada que decir. El Comité Americano por una Europa Unida, financiado por la CIA, estuvo detrás del impulso inicial para unificar Europa. Se canalizaron millones de dólares a movimientos proeuropeos para garantizar que los líderes europeos adoptaran esta visión. El poder del dinero. Con el dinero los traidores florecen. Las élites lo saben muy bien. ¿Y qué ocurría con los líderes que se resistían? Pues tenemos algunos ejemplos como: en Francia, Charles de Gaulle fue un férreo defensor de la soberanía nacional, enfrentándose tanto a Estados Unidos como a las estructuras supranacionales europeas. Tras años de tensiones, una serie de revueltas en 1968. Aquellas de mayo que parecían espontáneas y virtuosas, parece ser que fueron promovidas por las élites y lo obligaron a renunciar, en lo que muchos ven como una operación encubierta para sacarlo del tablero. En España, Luis Carrero Blanco, sucesor de Franco, era visto como un obstáculo por su oposición a la integración de España en la agenda europea, y un obstáculo mayor para conseguir la desindustrialización y desmembración del país. Su asesinato en 1973, atribuido oficialmente a ETA, es considerado por algunos como un golpe estratégico con la bendición de servicios de inteligencia como la CIA. Hay que recordar que esta organización terrorista no fue reconocida por Europa hasta el año 2001. Por Reino Unido el año 2000 y Estados Unidos en 1997. ¿Casualidad? Otros líderes incómodos también fueron eliminados en circunstancias sospechosas. Aldo Moro en Italia, asesinado después de intentar incluir al Partido Comunista en el gobierno, tenía una visión de la Unión Europea muy distinta. Lo ocurrido en la investigación sugiere que hubo un esfuerzo deliberado en ocultar la verdad. O Enrico Mattei, político y magnate italiano, que desafió a las grandes petroleras internacionales y murió en un sospechoso accidente aéreo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se le encargó desmantelar la empresa estatal AGIP, pero en lugar de hacerlo la reorganizó y amplió. Negoció importantes concesiones petroleras con Medio Oriente y estableció importantes negociaciones con la Unión Soviética. Curioso, ¿no? Incluso líderes como Olof Palme en Suecia, cuya política de independencia incomodaba a las grandes potencias, o Jan Masaryk en Checoslovaquia, que buscó la neutralidad de su país, terminaron sus días en circunstancias misteriosas. Cuando los líderes no cooperaban con el proyecto, las élites internacionales no dudaban en eliminarlos del tablero. Pero hoy en día es diferente, ni siquiera llegas a líder sin sus apoyos, sin su visto bueno.
La historia está llena de estos ejemplos, pero la narrativa oficial los silencia. Los tratados como cadenas invisibles. Una trampa bien diseñada. Cuando se firmaron los tratados fundacionales de la Unión Europea, se nos prometió un futuro brillante. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente entendíamos lo que estábamos aceptando? Estos acuerdos no eran tratados de cooperación, eran contratos de servidumbre. Manipulación en las sombras. El Tratado de Roma de 1957 no fue el inicio de una unión de iguales. Fue un pacto entre élites financieras y políticas para abrir mercados y centralizar el poder en instituciones que nadie elige directamente. Mientras tanto, las voces disidentes eran silenciadas o ignoradas. El caso del euro. Cuando se introdujo la moneda única, nos prometieron estabilidad y crecimiento. Pero, ¿sabes qué no nos dijeron? Que el euro fue diseñado para atar a los países miembros a un sistema económico que beneficia a unos pocos, a Alemania y especialmente a mantener el dólar como moneda fuerte. Alemania, la locomotora de Europa, construida en parte con las piezas de España. Me refiero a la desindustrialización de España en su beneficio, mientras deja a otros países a merced de la austeridad y la deuda eterna. Y las casualidades siguen su camino. Una Alemania sin energía, una Francia perdiendo sus colonias de las que tanto depende, que aunque esto me parece bien, Europa ya no es competidora de nada. El euro no fue creado para unirnos, sino para convertirnos en esclavos de una máquina económica de la élite, controlada por las marionetas desde Bruselas y Frankfurt. ¿Y ahora? Con las políticas de autodestrucción de los países miembros, ¿dónde nos dirigimos? ¿Dónde se dirige Europa con la pasividad de sus ciudadanos? ¿Quién o quiénes son los beneficiarios de una Europa decadente y dependiente? La tecnocracia en acción. El gobierno de las élites. ¿Quién manda realmente? ¿Crees que tu gobierno nacional toma las decisiones importantes? Piénsalo otra vez. Las decisiones clave de tu vida, tu economía, tus leyes, incluso tu política migratoria, son dictadas desde Bruselas, por personas que nadie eligió. El poder de la Comisión Europea. La Comisión Europea, el verdadero centro de poder, está formada por tecnócratas designados, no por representantes electos. Estos burócratas manejan un presupuesto gigantesco y dictan reglas que los parlamentos nacionales solo pueden aceptar o rechazar. Este sistema no es un accidente, es un diseño. Es un modelo donde las élites manejan políticas así como políticas económicas y actúan sin rendir cuentas mientras tú crees que tienes el control. La Unión Europea es una obra maestra del control, un gobierno mundial en miniatura, disfrazado de proyecto democrático. El verdadero propósito de la Unión Europea. Una globalización disfrazada para nuestro control. La UE es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Un proyecto para diluir las naciones, despojarte de tu identidad cultural y preparar a Europa para integrarse en un sistema global donde las corporaciones y los bancos tienen el poder absoluto. Las verdaderas élites. El plan migratorio. ¿Has notado cómo las políticas migratorias han debilitado las fronteras nacionales? Esto no es casualidad. La UE fomenta un modelo multicultural que, lejos de ser inclusivo, sirve para fragmentar las sociedades y hacerlas más fáciles de controlar. En este camino ya es una Europa donde no hay naciones, solo regiones subordinadas a un gobierno central controlado por las élites. Una Europa donde las tradiciones y culturas han sido reemplazadas por una masa homogénea, diseñada para el consumo y la obediencia. La Unión Europea no está aquí para protegerte, está aquí para prepararte para el nuevo orden mundial. Y si ese nombre no te produce ninguna mala sensación, tal vez te suene, no tendrás nada y serás feliz. No tendrás nada puede ser seguro, pero asegurar que serás feliz es toda una utopía. Una advertencia y una esperanza. Advertencia final. Todo esto no es una teoría, son hechos. La Unión Europea, tal como la conocemos, no es un proyecto de unidad, es un proyecto de control. Pero aún hay esperanza. Si los ciudadanos europeos despiertan y reclaman su soberanía, podemos revertir este curso, pero queda poco tiempo.
Si quieres profundizar más en este tema, te recomiendo el libro J'y tiré sur le fil du mensonge, et tout est venu, escrito por Philippe de Villiers. Este político y escritor no teme exponer la verdad, y su obra es una llamada a abrir los ojos y luchar por el futuro de Europa. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre la Unión Europea? ¿Es una unión necesaria o una trampa diseñada para controlarnos? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte si quieres seguir desentrañando las verdades ocultas del sistema en el que vivimos.